Buenas almas errantes del mar de dudas. Bienvenidos un día más a Radio Activa, la radio de Leyes Aquila. En el programa de hoy nos acompaña nuestro profesor de filosofía, Antonio Dugada, con quien hablaremos de la teoría de los filósofos de la antigua Grecia. Más concretamente sobre los filósofos presocráticos. ¿Cuál era su arjé y qué ocasionaron en el futuro? Sin más dilación, empieza, Rocío. Buenos días, Javier. Hoy vamos a hablar de Anaximandro, un genio de la antigua Grecia. Fue uno de los primeros científicos en buscar explicaciones racionales al mundo, sin recurrir a mitos. Imaginen que fue el primero en proponer teorías científicas. Él creía que el universo venía de una sustancia ilimitada, llamada apeiron, algo así como la energía oscura que hoy intentamos entender. Y se le atribuye uno de los primeros mapas del mundo, un gran avance para entender nuestro lugar en él. Pero lo más sorprendente es que Anaximandro tuvo ideas sobre la evolución antes que Darwin. Creía que los animales venían de otra forma de vida y pensaba que la Tierra flotaba en el espacio, una idea radical para su época. Aunque sus teorías no sean perfectas hoy, Anaximandro sentó las bases para la ciencia y la exploración del universo. Su curiosidad es un ejemplo para todo. ¿No les parece increíble? Interesante. Por mi parte, os presentaré a Pitágoras de Samos. ¿Y quién es ese tal Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, fundador de la escuela pitagórica. Vivió aproximadamente 80 años, desde el 570 a.C. hasta el 490 a.C. De sus aportes a la filosofía se encuentra su propia representación del arché, el elemento principal del cual está formado el mundo. Para Pitágoras, el arché eran los números. Para él y sus alumnos, todo lo que existe en el mundo se puede explicar a través de relaciones numéricas y proporciones matemáticas. También creían que el cosmos era un sistema armonioso el cual se regía por leyes matemáticas. Esto impulsó su estudio y con este logró grandes avances en el mundo de la matemática, la música y la propia filosofía. Aparte de la matemática, su escuela se centró mayoritariamente en la religión, la medicina, la antropología, la filosofía, la ética y la política, entre otras disciplinas. Su filosofía también influyó en algunos otros filósofos, como Platón o Aristóteles. De las influencias pitagóricas podemos mencionar el diálogo de Platón, Timeo. Con respecto a la filosofía, una de sus principales enseñanzas en la transmigración de las almas es la transmigración de las almas. Pitágoras defendía que el alma era inmortal y cuando un cuerpo hallaba la muerte, ésta pasaba a otro cuerpo y sería recompensada o castigada dependiendo de su vida pasada. Esto se puede comparar con la creencia india de la reencarnación. Lo curioso de este filósofo es que, como Sócrates, hoy en día no se posee ni un solo escrito suyo. Al no haber escritos originales suyos, se conoce de su existencia gracias a escritos detallados que fueron escritos alrededor de dos siglos después de su muerte, que relataban historias transmitidas de manera oral con algunas incoherencias entre ellas. Por este motivo se crearon muchos mitos y leyendas del propio Pitágoras, las cuales lo exponen hasta como un ser sobrehumano. Bueno, después de haber visto estas dos figuras filosóficas, os voy a hablar sobre un filósofo llamado Anaxímenes de Mileto, que nació aproximadamente entre 585 y el 525 a.C. Anaxímenes, como ya he dicho, fue un filósofo presocrático griego y discípulo de Anaximandro. Perteneció también a la escuela de Mileto, que buscaba explicar el origen del universo mediante la razón y no a través de los mitos. Anaxímenes sostuvo que el principio de todas las cosas, arge, es el aire. Según él, todo en el universo se origina a partir del aire por medio de dos procesos naturales: rarefacción, cuando el universo se hace más sutil, se convierte en fuego, y condensación, cuando se vuelve más denso se transforma en viento, agua, tierra o piedra. Con esta idea intentó dar una explicación física y racional de cómo la naturaleza cambia y se mantiene en equilibrio. También, como dato curioso, pensaba que el alma humana, al ser aire, mantiene con vida al cuerpo, de la misma manera que el aire o el aliento envuelve y sostiene al mundo. Bien, yo os hablaré de Parménides, quien compitió por el título incluso antes de Aristóteles como padre de la lógica y considerado el fundador de la metafísica. Parménides nació en Elea, entre el 530 a.C. y el 515 a.C. Escribió una única obra en forma de poema filosófico en verso épico, conservados en citas de otros autores, y su doctrina puede ser reconstruida con mayor precisión que el resto de filósofos presocráticos por su integridad conservada. Parménides representa una revelación divina dividida en dos partes: la vía de la verdad. Se ocupa de lo ente y demuestra sus atributos. Es ajeno a la generación y corrupción. Es lo único que verdaderamente existe, negando la nada. Es homogéneo, inmóvil, indestructible y perfecto. La vía de las opiniones de los mortales construye una cosmología completa tratando asuntos como la constitución de los astros, el origen del hombre o fenómenos meteorológicos.
Se asemeja a especulaciones físicas de pensadores como los pitagóricos. Por otra parte, la vía de la verdad contiene una reflexión que modifica radicalmente la filosofía. Filósofos como Zenón aceptaron y continuaron su pensamiento, y físicos como Empédocles y los atomistas buscaban alternativas para superar la crisis que arrojó el conocimiento sensible. Por último, la teoría platónica de las ideas y la metafísica le deben un favor a la vía de la verdad de Parménides, por sus argumentos deductivos y principio lógico de identidad. ¡Todo un gigachat! Continuamos con el programa sobre las teorías de los filósofos de la antigua Grecia. Ahora os hablaré de Empédocles de Agrigento. Dicen que Empédocles no era solo filósofo, también fue médico, político, poeta. Empédocles vivió en el siglo V a.C., en una época en la que los pensadores buscaban explicar el origen del universo sin recurrir a los dioses. Era parte de los presocráticos, esos filósofos anteriores a Sócrates que trataban de descubrir los principios de todas las cosas. A esto lo llamaban arge. Y aquí llega su gran aporte. Empédocles no se conformó con una sola sustancia como hicieron otros. No, Empédocles era más ambicioso. Dijo que el universo estaba formado por 4 raíces internas: tierra, agua, aire y fuego. 4 elementos que, mezclados en distintas proporciones, daban lugar a todo lo que existe. Pero no solo se quedó ahí. Empédocles añadió algo más: 2 fuerzas que mueven y transforman esas raíces. Las llamó amor y odio, también dicho discordia. El amor une los elementos y crea armonía y vida. La discordia, por otra parte, los separa, genera cosas y destrucción. En su visión, el cosmos es un ciclo eterno entre unión y separación, entre equilibrio y ruptura, una metáfora del movimiento constante del mundo. También fue un pensador de lo vivo y creía que las almas podían transmigrar de un cuerpo a otro, incluso a animales. En cierto modo, fue uno de los primeros en hablar de una especie de reencarnación natural, donde todo forma parte de un mismo ciclo vital. Así que, Empédocles no solo fue un científico primitivo, sino también un poeta del pensamiento. Su manera de ver el universo unía cosas con la razón, el mito, la física y las emociones también. Y con esto acabamos con Empédocles, aunque aún nos queda su visión del mundo, guiada por ese odio y ese amor, una lección que más de 1000 años después sigue resonando hoy en día. Y ahora vamos con un gran filósofo, Zenón de Elea, un genio de la lógica y de las paradojas. Discípulo de Parménides, vivió en el siglo V a.C. y buscó defender las ideas de su maestro, quien decía que el cambio del movimiento era solo una ilusión. Para probarlo, Zenón creó sus famosas paradojas, como la de Aquiles y la tortuga. Aunque Aquiles corra más rápido, nunca alcanzaría a la tortuga, porque siempre habrá una pequeña distancia entre ellos. Con esto, Zenón quería mostrar que el movimiento parece real, pero la razón demuestra lo contrario. También planteó otras paradojas, como la del dardo inmóvil, para recordarnos que nuestros sentidos pueden engañarnos. Aunque la ciencia ha resuelto estos enigmas con el cálculo y el concepto del infinito, Zenón sigue siendo recordado como un maestro de la lógica y un pionero del pensamiento racional. Por esto, Zenón nos enseña que incluso las dudas pueden ser el inicio de grandes comienzos. Otro filósofo que destaca en el inicio de la filosofía es Heráclito de Éfeso. A Heráclito se le conoce como el filósofo del cambio, y con razón. Para él, todo en el universo está en constante transformación, nada permanece igual. Su frase más famosa lo resume perfectamente: nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque cuando vuelves al río, ni el agua es la misma, ni tú eres el mismo. Todo fluye, todo cambia. Pero Heráclito no veía el cambio como algo caótico o desordenado. Al contrario, pensaba que existía una especie de razón universal a la que llamó logos, que mantiene el equilibrio dentro de ese cambio constante. También decía que los contrarios como el día y la noche, la vida y la muerte, el bien y el mal, no se oponen del todo, sino que se complementan. Uno no puede existir sin el otro. Su pensamiento fue tan profundo que muchos lo consideraron un filósofo misterioso, incluso oscuro. Solo se conservan fragmentos de su obra, pero su idea central sigue muy viva. El cambio es la esencia de la realidad.
Así que, si lo piensas bien, Heráclito nos deja un mensaje muy actual. Nada es permanente, todo está en movimiento, y aprender a fluir con ese cambio es parte de entender la vida. Ahora viajaremos a más de 2500 años atrás, a la antigua ciudad de Mileto, en la costa de Jonia, para conocer a uno de los grandes pioneros del pensamiento racional, Tales de Mileto, considerado el primer filósofo de la historia occidental. Tales vivió alrededor del siglo VI a.C., fue matemático, astrónomo, ingeniero, pero sobre todo filósofo presocrático, es decir, uno de esos pensadores que reflexionaron sobre el origen del universo antes de Sócrates. Su gran pregunta fue simple, pero revolucionaria. ¿De qué está hecho todo lo que existe? Antes de él, los mitos explicaban el mundo recurriendo a los dioses. Tales, en cambio, buscó una causa natural y así pues nació la filosofía. Tales observó que el agua estaba en todas partes, en los ríos, en la lluvia, en los alimentos, en la vida misma, y concluyó que el agua es el principio de todas las cosas, y a eso lo llamó Arge. Y no lo hizo al azar. Pensaba que el agua, que se transformaba en vapor, hielo o líquido, mostraba cómo una misma sustancia podía dar origen a muchas formas distintas. Además, Tales no solo reflexionó, aplicó la razón y la observación sin recurrir a los mitos ni a oráculos. Por eso muchos ya lo llamaron el padre de la filosofía o de la ciencia. Tales afirmó que todo está lleno de dioses, una frase que se ha dado lugar a muchas interpretaciones. Algunos creen que se refería a toda la naturaleza posee vida o movimiento propio. Otros que fue su manera de decir que el universo está animado por una energía o un principio vital. Sea como sea, su mayor legado fue abrir el camino a una nueva forma de pensar. Así que Tales de Mileto, un hombre que cambió la forma de mirar el mundo y dio el primer paso hacia la filosofía y la ciencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en otro programa de Radioactiva. Adiós. Adiós.